Vi a mi hija contando monedas en la mesa del food court del centro comercial y olía a café frío y a plástico recién estrenado. Era una mañana cualquiera que en 2 horas cambiaría todo. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y la vi. Sofía con la chaqueta puesta encima de las piernas, el bolso cerrado encima de la mesa y las monedas alineadas en pequeños montoncitos, como si fueran piezas de un rompecabezas que no encajaba. Sus ojos estaban vacíos. No era tristeza, era una especie de agotamiento que se sostiene con los mismos hábitos de siempre. No reconocí esos ojos en mi hija. Casi dije su nombre sin querer, porque no quería asustarla. Ella me miró, me sonrió con una fuerza que buscaba normalidad, y entonces lo dijo, sin vueltas. «Mamá, no tengo para el coche. He estado ahorrando para el seguro y solo tengo esto». Me enseñó las monedas. Lo que vino después necesitó menos de 2 frases para explicarlo y me dejó fría por dentro. La casa ya no era suya, el coche lo había vendido Richard, vivían en el garaje con una colchoneta y el acceso a sus cuentas estaba cortado. Diane, la madre de Richard, se encargaba de vigilar quién entraba y salía. Emma, mi nieta, de 4 años, casi no veía a su madre. Nunca había visto a Sofía pedir así, y nunca había sido tan consciente de la distancia entre 2 personas que comparten apellido. Mientras la escuchaba, sonando pequeña en aquella mesa atestada de familias y adolescentes, mi ira creció como algo mecánico, primero la protección, después la estrategia. No lo sentí solo como madre, lo sentí también como alguien que durante años trabajó con títulos de propiedad, contratos y movimientos sospechosos. No iba a quedarme clavada mirando. Si conoces a alguien que pueda estar en una situación así, comparte este video. Hablar es el primer paso. Cuando nos levantamos de la mesa, Sofía caminaba como si el cuerpo ya no fuese del todo suyo. Sus manos tenían pequeñas marcas de frío, las uñas descuidadas, el perfume diluido. Me contó que Richard había ido haciendo lo que hacen los controladores que no comienzan con violencia física. Le aisló de sus amigos, se quedó con las facturas, controló las tarjetas y poco a poco convirtió la casa en algo alquilado a su nombre. Había contratos que decían una cosa en letra pequeña y otra en los hechos. La suegra, Diane, se encargaba de la logística. Decía que era por seguridad o por el bien de Emma. Llegó al punto en que Sofía debía pedir permiso para pagar una consulta o para salir a comprar leche. Empezaron a quitarle todo: el coche, el acceso a la cuenta conjunta, la tranquilidad. Lo que más me dolió fue el momento en que me dijo que cuando pedía ver a Emma, le ponían excusas. Tu abuela tiene que llevarla al cole, no está en casa, tiene cita con el pediatra. Era el lenguaje del aislamiento. Y yo, que había pensado que lo peor ya lo había visto en casos profesionales, entendí que las cosas son siempre más crueles cuando te tocan de cerca. En cuanto llegué a casa, me puse a trabajar. Llamé a Margaret, la conozco desde hace años, trabajó conmigo cuando yo estaba en el despacho y ahora es paralegal. Le expliqué lo esencial, sin florituras: nombre, situación, que necesitábamos y, sobre todo, la autorización de Sofía para ver sus papeles. Margaret entendió de inmediato. No perdimos tiempo en debates morales. Organizó carpetas. También llamé a James, un investigador privado con el que había trabajado una vez para un caso de fraude inmobiliario. Le pedí discreción y objetividad. James y Margaret eran mis 2 herramientas en ese momento: la experiencia de campo y la capacidad de rastrear documentos. No voy a detallar tácticas ni a dar instrucciones legales, no ese es el propósito aquí. Sí diré lo que hicimos, a grandes rasgos, y por qué funcionó. Sofía nos dio copia de su DNI y acceso a los correos que le permitían entrar en su banca online. Con su permiso, Margaret pidió estados de cuenta y empezó a comparar partidas. James fue al garaje y a la casa, tomó fotografías desde la calle, registró los hábitos y consiguió imágenes del Highlander aparcado con otras matrículas en ocasiones distintas. Las fotos del garaje eran elocuentes: una colchoneta en el suelo, ropa acumulada en cajas, juguetes de Emma envueltos en bolsas. No había la vida ordenada que había sido la casa de Sofía antes. El investigador nos mostró también lo que parecía ser la presencia continua de Diane, la suegra, que llegaba y se iba a horas específicas. No era espionaje, era documentación. Margaret encontró algo que nos activó definitivamente: un contrato de arrendamiento a nombre de un tercero que presuntamente pagaba alquiler por la casa de Sofía, pero que en las cuentas se veía como ingreso directo a una cuenta controlada por Richard. Había transferencias periódicas que no se correspondían con el uso que Sofía hacía del domicilio. Más que eso, había documentos donde, según la caligrafía y las firmas, se había supuesto un traspaso de la titularidad.
Alguien había falsificado firmas. Margaret, con cuidado, me mostró una copia. La rúbrica no coincidía con las anteriores que legó Sofía en su carpeta de trabajo. Me cansé de las palabras en ese momento y empaqué todo para llevarlo al despacho de Catherine. Catherine Park es abogada de familia. La llamé y le expliqué lo básico: custodia en riesgo, privación de bienes, posibles falsificaciones en documentos de propiedad y control económico. Ella no prometió milagros, dijo lo que debía. Podemos presentar una petición de emergencia y si hay prueba documental que muestre privación y riesgo para la menor, podemos pedir medidas cautelares. Eso fue suficiente. Logramos una entrevista con ella al día siguiente. Entrar en esa sala de conferencias donde Catherine nos recibió fue como volver a un lugar conocido, pero ya con otro papel. Yo, la madre dolida y la exabogada, que ahora debía coordinar evidencias. Catherine examinó las fotos, los extractos, los papeles con las firmas. Catherine preguntó por cada detalle con calma. ¿Tenéis autorización de Sofía para acceder a sus cuentas? ¿James puede testificar sobre las condiciones del garaje? Tuvimos todo en orden. Lo que Catherine más valoró fue la secuencia: documentación bancaria que mostraba transferencias, contrato de alquiler falso, fotos del garaje y testimonio de la propia Sofía contando cómo se le había impedido el acceso a sus fichas personales. Ella lo vio como algo más que un conflicto conyugal. Lo vio como patrón de control y privación. Hubo un momento, en esa mesa, en que vi a Sofía apoyada en mi hombro y pensé en lo que significa representar a tu hija cuando la vulnerabilidad te pide hacerlo. No es solo ganar un pleito, es devolverle la dignidad. Antes de ir al juzgado, hubo una confrontación. Catherine organizó un encuentro en una sala neutral con Richard y Diane y sus representantes. Lo llamaron negociación. Yo lo llamo el momento en que las piezas salieron a respirar. Entramos con carpetas gruesas y pruebas concretas, fotos, extractos, contratos con las firmas comparadas. No era una performance, era evidencia. Ver la reacción de Richard fue ver a alguien que se empieza a quedar sin escudos. Primero negó todo. Luego murmuró explicaciones confusas. Diane intentó hacerse pequeña y justificó sus acciones como proceso necesario para proteger a la familia. La sala quedó fría. La estrategia de Catherine fue clara: mostrar que no se trataba de un malentendido doméstico, sino de actos con consecuencias legales y, sobre todo, con impacto directo en la menor. Si esto no se resuelve, podemos pedir medidas cautelares que limiten las visitas y protejan a la menor, dijo ella, sin amenazas, con firmeza. Les ofreció una alternativa: retirar la petición judicial si se alcanzaba un acuerdo robusto y verificable. La verdad es que yo no quería jugar con la libertad de Richard. Quería que Emma estuviese segura y que Sofía recuperase lo que le correspondía. Queríamos una solución que significara protección real, no promesas vacías. Las negociaciones rara vez son tan limpias como en las películas. Hubo pausas, peticiones de tiempo y algún gesto de amenaza velada por parte de Diane. Pero cuando presentas pruebas y cuando tienes a un investigador que testifica sobre la vida en el garaje y a una paralegal capaz de explicar patrones de transferencias bancarias, las máscaras se caen. Al final, se firmó un acuerdo preliminar: visitas supervisadas para Richard y restricción para Diane. No era el cierre final, pero era una puerta abierta a que Sofía pudiera recuperar a Emma y a sus bienes mientras se tramitaba lo demás. El siguiente paso fue la audiencia de emergencia. No voy a describirla con tecnicismos. Solo diré que la sala olía a madera y a folios, y que Catherine presentó de manera ordenada todo lo que habíamos recopilado. Catherine fue concisa. Documentos bancarios, los contratos de arrendamiento sospechosos, las fotos del garaje y el testimonio de Sofía. James, el investigador, declaró lo que había visto: la vida en el garaje, la permanencia de Diane, los horarios y las condiciones en que Emma pasaba los días. Margaret explicó las discrepancias en los contratos y señaló las firmas que no coincidían con las anteriores. El juez escuchó, leyó y pidió aclaraciones. No fue una escena de película con giros dramáticos repentinos. Fue un procedimiento en el que la evidencia hizo lo suyo. Las medidas cautelares salieron a nuestro favor: custodia provisional para Sofía y medidas para recuperar la posesión de la casa. De manera conservadora y en plena comunicación con Catherine, logramos que también se ordenase la devolución del acceso a la cuenta bancaria que Richard había controlado. No dije
todo esto siempre funciona. Dije lo que pasó. Con pruebas robustas y representación adecuada, obtuvimos las medidas que necesitábamos. Recuperar la casa no fue como abrir una puerta y que todo volviera a la normalidad. Hubo resistencia, cerrojos cambiados, llaves extraviadas, cajas ocultas. James documentó cada paso. Margaret gestionó las notificaciones. Catherine se aseguró de que todas las órdenes judiciales se cumplieran. Cuando Sofía entró por primera vez y vio la habitación ordenada, las fotos en la pared y el sitio de Emma con sus dibujos, soltó un sollozo que no era de alivio exacto, sino de cansancio sacudido. Me abrazó, y por primera vez en meses la vi sin esa tensión que le había marcado el cuerpo. Recuperó el coche, al menos lo suficiente para tener movilidad de nuevo. Y con las pruebas irrefutables, la transferencia de determinados fondos quedó en revisión, y parte de ellos regresaron a la cuenta de Sofía. El proceso también implicó un acuerdo en cuanto a las visitas. Richard tendría acceso a Emma, pero en condiciones supervisadas y con evaluación previa. Diane perdió las visitas. La corte consideró que su comportamiento había contribuido al aislamiento y que la prioridad era la estabilidad de la menor. Eso fue una decisión que nos alivió mucho, porque no es lo mismo fracturar el vínculo madre-hija que permitir que una tercera persona controle los tiempos de un niño. Con el estrés del proceso vino otra cosa, la reconstrucción. Sofía necesitó apoyo psicológico y profesional para retomar su trabajo como enfermera con confianza. Volvió a hacer turnos, poco a poco. Volvió a reír. Nosotros, como familia, nos volcamos en pequeñas cosas. Reponer muebles, llevar ropa, reconstruir hábitos. No metimos todo de golpe. La recuperación es un mapa con caminos que se vuelven a trazar paso a paso. 6 meses después, celebramos el 5º cumpleaños de Emma en la casa recuperada. La tarde fue una suma de pequeños milagros, un jardín con globos, una tarta que Sofía había hecho con torpeza y orgullo, la risa de Emma corriendo entre amigos. Vi a mi hija sostener la mampara de la cocina y decirme, con los ojos húmedos pero claros, «Mamá, gracias por no dejarme sola». Las palabras eran simples, pero tenían peso. No fue una venganza lo que buscábamos, ni una humillación pública. Fue justicia medida, reparación práctica. Y sentir esa reparación frente a la mesa del pastel fue una forma de contarlo sin daño. No todo fue perfecto. En el camino pasamos por noches sin dormir, llamadas tensas, intentos de dilación por parte de la otra familia, y la constante fatiga de enfrentarse a lo que alguien cercano había hecho. Hubo amenazas solapadas, cartas desconcertantes y también silencios. Pero hubo algo que no nos faltó: presencia. La familia se presentó, los amigos ayudaron con la mudanza, los colegas de Sofía cubrieron horas de trabajo. Aún así, la pieza clave fue haber contado con profesionales que supieron transformar pruebas en efectos legales. Eso no convierte esta historia en una fórmula replicable sin atención y asesoramiento adecuado, pero muestra que la evidencia y la acción coordinada tienen peso. A veces me pregunto por qué Diane lo hizo. Si lo hizo por control, por ambición, por miedo disfrazado de cuidado, es algo que no resolveré aquí. Lo que sí veo con claridad es que el control se ejerce con pequeñas costuras: un número retirado de una cuenta, un viaje que se cancela, la supresión de amistades, y que cuando te empeñas en proteger a los tuyos, hay que mirar esas costuras con lupa. No quiero que esto suene a que la ley es una varita mágica. No lo es un instrumento. Requiere paciencia, diligencia y pruebas. Requiere profesionales que sepan transformar fotografías y movimientos bancarios a lenguaje jurídico. Requiere una red de apoyo para que la víctima no quede doblemente afectada por el proceso. En nuestro caso, la combinación de testimonio, evidencia documentada y trabajo de abogados fue decisiva. Catherine fue clara en todo momento. Esto es lo que tenemos, esto es lo que podemos pedir, así es como vamos a proteger a la menor. Esa honestidad fue en sí misma una medicina. Con el tiempo, la furia que me animó al principio se transformó en algo menos urgente pero más sólido, la sensación de que habíamos recuperado el control de nuestras vidas. Sofía empezó a planear, a ahorrar de nuevo, a pensar en su futuro profesional con mirada firme. Emma volvió a ocupar su habitación y a llevar sus cuadros al colegio. Richard, por su parte, entró en proceso de evaluación y en las visitas supervisadas se mostró distante y confundido. No voy a detallar su estado porque no es nuestro foco. Diane se distanció. La corte lo registró como una pérdida de derechos de visita. En la reconstrucción hubo también decisiones cotidianas que parecen pequeñas pero son enormes. Una tarjeta de crédito a nombre de Sofía, una llave que vuelve a estar en su bolsillo, una llamada telefónica que no pasa por el filtro de nadie más. Son las cosas que forman la libertad. Y su recuperación fue, para mí, la prueba de que estar presente como familia no es solo acompañar,
sino también intervenir cuando hace falta. Hubo momentos de duda, si habríamos pasado por todo aquello, si habríamos tenido que exponernos, pero cada vez que Sofía me miraba con gratitud, supe que no había alternativa. La memoria de gritos silenciosos en la casa no es cosa menor. La silenciosa privación de acceso a una cuenta es una agresión que merma la dignidad. Y cuando la dignidad se recupera, la persona vuelve a ocupar su lugar en el mundo. Al final, la lección fue doble. Primero, no subestimar las señales pequeñas. Una hija contando monedas en la mesa de un centro comercial puede ser en apariencia un detalle menor. Si te acercas y escuchas, suele ser el inicio de una cadena. Segundo, la presencia activa de la familia y de profesionales puede alterar una historia que, de otro modo, habría seguido su curso de manipulación. La justicia, en ese sentido, fue una herramienta. La restauración fue más amplia. Afectó a la economía, claro, pero sobre todo a la afectividad. No quiero que nadie crea que todo terminó sin heridas. La recuperación emocional es lenta. Sofía tuvo que reconstruir la confianza en sí misma. Emma tuvo noches de retroceso, de preguntas sobre por qué su madre había estado ausente. Nosotros acompañamos con tiempo y paciencia, y aprendimos a celebrar los pequeños avances, no solo las victorias grandes. Si has escuchado hasta aquí, sabrás que no es una historia de héroes perfectos, ni de villanos caricaturescos. Es una historia de personas que fallan, que controlan, que sufren, y de otras que actúan. Es una historia que quiero compartir para que, si alguien en tu entorno está en una situación parecida, no piense que está sola. Hablar, documentar, buscar apoyo, esas son palabras que suenan simples, pero que tienen peso cuando hay que recuperar una vida. Hoy Sofía trabaja otra vez con horarios más sanos y está planteándose volver a estudiar para una especialidad. Emma dibuja árboles sin que nadie los interrumpa. Nos reunimos a veces y hablamos de lo que pasó con honestidad, sin rencor que ancle. Hemos aprendido a poner límites y a entender que amar a alguien también implica no permitir que le roben su autonomía. Quiero cerrar esta historia con algo que no es un consejo legal, sino una nota humana. El amor que se muestra con presencia es también el que moviliza decisiones difíciles. Me enfureció lo que le hicieron a mi hija, lo confieso. Esa ira me llevó a actuar. Pero la acción fue guiada por la razón, por pruebas, por la ayuda de profesionales y por un objetivo claro: proteger a Emma y devolver la dignidad a Sofía. La justicia llegó, en parte, porque hubo constancia y porque cada prueba fue registrada con cuidado. Si esta historia te ha tocado, suscríbete para escuchar más relatos reales de lucha familiar y recursos. Y deja en los comentarios si has vivido algo parecido. Compartir puede ser el primer paso para que nadie más tenga que contar su historia desde el silencio.